Bienvenidos al curso 2 del programa de Coaching Profesional Aplicado. El curso se llama El arte del conversar. Realmente el conversar es un arte. Es algo que se puede aprender y ya veremos cómo. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y justamente lo que nos hace sociales es esa posibilidad de conversar, la parte lingüística que nos hace seres humanos. El ser humano, esta parte social, viene también de una raíz biológica. Vivíamos en manadas y para proteger la manada había que crear un lenguaje que a lo lejos, más allá de lo visual, de las señas y del lenguaje corporal, se pudiera escuchar entre unos mm, individuos de la especie que se protegía entre sí, como grupo, como manada. Entonces, digamos que nuestra parte social también viene de una parte biológica. Y esto se desarrolla en el arte del conversar. ¿Por qué yo digo que requiere un arte? Es verdad que tiene una parte técnica, que es la que yo puedo mostrarte en este curso. Tú tienes que poner una parte de conexión, de vínculo, de corazón y de expresión única e irrepetible que te hace a ti único en tu forma de conversar. Vamos a empezar. Vamos a comenzar a hablar sobre el arte de conversar. Un aspecto muy importante a tener en cuenta antes de entrar propiamente en el arte del conversar es tener en cuenta la coherencia, la congruencia entre tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, que incluyen a tu corazón y tus emociones. Para ilustrar esto, me encantaría compartirte una historia. Una historia que habla del Mahatma Gandhi, el mayor líder de la paz que ha habido hasta ahora en la humanidad, un líder de paz que usaba la no violencia como modo de reacción. El Mahatma, el maestro, siempre recibía a personas que le pedían consejos. Un día, una madre, llevando a su joven hijo ante el maestro, le pide consulta, le pide ayuda al maestro, diciéndole: Gandhi, por favor, dile a mi hijo que deje de comer tanta azúcar. El maestro, mirándola a los ojos, le dice, pensativo: vamos a hacer una cosa, tráeme a tu hijo dentro de 3 semanas. La mujer, un poco sorprendida, se fue. Al cabo de 3 semanas, volvió ante el maestro y de nuevo él, mirándola a los ojos, a ella primero, luego al pequeño, le dijo: deja de comer azúcar. La mujer, agradecida de que el maestro le hablara a su hijo, pero un poco sorprendida por lo que le había hecho esperar, le preguntó: Maestro, ¿por qué me has dicho que esperase 3 semanas y luego volviera ante ti? Y Gandhi le dijo: porque hace 3 semanas yo también comí azúcar. Yo aquí en este curso te hablaré desde mi propia experiencia en el arte de conversar, con la mayor congruencia y coherencia que pueda y que me permita este medio audiovisual para llegar a ti y transmitirte todo esto que yo he aprendido a lo largo de estos años. Pero vamos a hacer una cosa, no corramos antes de caminar. Vamos a ver qué es una conversación, exactamente en qué consiste una conversación. Y para esto me gusta mucho citar a Humberto Maturana. Maturana nos dice que la conversación exactamente es el entrelazamiento entre la coordinación de las coordinaciones conductuales consensuales que ocurren entre emociones y lenguaje al convivir juntos con otros seres humanos. Esto parece un poco enredado, pero realmente lo que dice es que es un entretejido entre emociones y lenguaje que no se puede separar. Lo separamos en estos cursos de manera didáctica. Recuerda que en el curso 3 veremos más el arte del emocionar, la parte de las emociones, ahondaremos allí. En este nos vamos un poco antes y nos vamos a centrar en la parte lingüística, en la parte del lenguaje que contiene el conversar. Pero quiero que tengas esto presente. En el conversar entre humanos siempre hay entrelazados emociones y lenguaje. En este curso profundizaremos en el lenguaje. Recuerda que en el curso anterior hemos distinguido hasta ahora
actos lingüísticos. Hemos distinguido dos grandes modalidades de cómo hablar. Hemos visto que el coaching se basa en preguntas más que en respuestas, que las respuestas las encuentra es directamente la persona que solicita esa ayuda, moverse de un punto A un punto B, en una situación que quiera cambiar radicalmente en su vida, que esté mal y quiera ir a mejor, o que esté bien, pero que esta persona quiera subir de nivel, llegar a un nivel de excelencia, llegar a un nivel de maestría en algo que quiere desplazarse y en algo que quiere mejorar. Esto te recuerdo que siempre requiere tiempo. Dentro de una conversación es casi imposible separar exactamente las partes. Es un fluir de un elemento a otro, de esto que hemos diseccionado así para aprender. Es muy difícil que en el día a día tú logres discernir, logres, digamos, separar exactamente una persona está proponiendo, está indagando. Lo que hacemos aquí es primero separar para luego unir. En el coaching vamos el lenguaje mucho más allá de una simple transmisión de información. Recuerda el poder del lenguaje, el poder de crear tu mundo a través del lenguaje. Nuestro lenguaje modifica nuestro estar en el mundo y nuestro estar en el mundo ante nosotros mismos y ante otros. Prueba, por ejemplo, comprarte dos pares de zapatos que te gusten mucho, que te vayan muy cómodos, cómpralos a la vez. Verás que si guardas unos, por ejemplo, pongamos que dura 6 meses, el zapato es de buena calidad y dura 6 meses en perfecto estado. Luego, al cabo de 6 meses, te quieres poner el otro par que compraste al mismo tiempo. Verás que cuando te pongas ese zapato, no será igual, porque el zapato anterior y tú habrás cambiado. Tu cuerpo habrá cambiado. Imagínate si cambia nuestra parte física, ¿cómo no cambiará nuestra parte más emocional, nuestra parte menos tangible, que es esto del lenguaje? La existencia humana se da en un continuo fluir entre lenguaje y emociones. En este curso ahondaremos, como te he dicho, en la parte del lenguaje. Veremos aún más, en forma más detallada, nuestra parte que nos hace humanos, seres lingüísticos, y cómo podemos sacarle provecho a esto para nosotros mismos y para luego aplicar el coaching en tu profesión y en tu vida diaria. Vamos a comenzar entonces el arte del conversar. Como venimos haciendo en la dinámica, vamos a dividir los tipos de conversaciones. Vamos a ver 9 tipos de conversaciones diferentes. Te quiero decir que en una conversación normal, este tipo de conversaciones se entrelazan, no están separadas. Solamente aquí las separamos para didácticamente distinguirlas. Vamos a ver 9, pero vamos a ir por partes y poco a poco vamos a ir resumiéndolas y agrupándolas. Vamos a comenzar. El primer tipo de conversaciones que te voy a presentar es la conversación de juicios personales. Esta conversación, aunque tiene este nombre que parece desconocido, creo que va a ser conocida por ti porque la usamos muchísimo. Es la conversación en donde damos explicaciones. ¿Recuerdas la noción de quiebre? Cuando tu vida estaba en un continuo fluir, iba transcurriendo más o menos habitualmente, normalmente como es para ti, y algo sucede inesperadamente. Puede ser una buena o una mala noticia, pero algo que rompe esa transparencia, ese fluir de tu cotidianidad. Pues cuando ocurre un quiebre, cuando ocurre ese evento inesperado, normalmente lo primero que tendemos a hacer es caer en la conversación de juicios personales. Esta conversación puede ser en forma interna, en forma privada, te la dices a ti mismo, o la puedes incluso compartir con otros. Es la conversación que da explicación, que da sentido al quiebre. Es una conversación donde encadenas un juicio tras otro, una opinión tras otra. Es, vamos a decir que este tipo de conversación de juicios personales es distinto en distintas personas, en distintos momentos también para ti. Puede ser que una conversación de juicios personales de un tipo te pasó un evento, un quiebre hace un mes y el mismo evento te pasa un mes después y tu conversación puede cambiar. Es decir, la explicación que le das a eso que pasa cambia de un momento a otro dado de tu vida. Vamos a decir que el tipo de conversación de juicios personales, Martin Seligman los denominaba estilos explicativos. Explicar por qué sucede algo
Te voy a dar una buena noticia. Descarga mucho, descansa. Es como que las explicaciones nos tranquilizan. Uy, esto sucede por esto es que me pasa esto a mí, esto sucedió porque yo soy así o porque yo me lo merezco. Lo que sucede con este tipo de conversaciones es que no resuelven el quiebre. Esa es la mala noticia. Nos tranquilizan, nos explicamos las cosas y quedamos un poco más conformes con eso que nos está pasando, pero no salimos de allí. Es como si nos regodeáramos allí en eso que nos pasó. Eso nos pasó por esto. Un ejemplo sería que cuando a mí me dan un feedback negativo, es decir, oye, esto que hiciste no me gustó. Esto que hiciste no me lo vuelvas a hacer. Ah, no, mira, esto te lo hice porque es que yo me sentí que tú me estabas agrediendo, entonces yo me defendí. Además, yo soy así, tienes que entenderme. Esto me sucede a mí siempre, no me sucede solo contigo, me pasa con otras personas y me pasa porque realmente yo soy así. Es que yo creo que esto no se puede cambiar. Esto me viene pasando hace años. Entonces caemos en que esto que nos pasó tiene su porqué y su causa y no salimos de allí. Vamos a ver otro tipo de conversación muy diferente. La conversación para conversar. Te puede sonar un poco redundante, conversación para conversar. Esto, ¿cómo se come? Es una de las conversaciones más importantes y que puede cambiar tu vida cotidiana y también la tienes que tener muy presente para hacer coaching. Te voy a explicar por qué. Cuando una relación, digamos que hay cosas que no van bien, cuando una relación se dificulta, tienes algún problema de comunicación, es muy importante tener esta conversación antes de aclarar las cosas. La conversación para conversar hace que luego cuando conversemos propiamente del asunto, sea en forma oportuna, esté bien para los dos, en este caso que haya dos partes. ¿Sí? La conversación para conversar es simplemente un acuerdo en el que yo le digo a la otra persona que necesito conversar de un asunto que tenemos pendiente, de un asunto que no va bien o de una dificultad que estoy sintiendo en la relación con esa persona y necesito conversar. Y necesito que me diga, por ejemplo, si el viernes a las 3 de la tarde puede conversar conmigo. Por ejemplo, si hago una propuesta yo. O puedo también preguntarle cuándo sería el mejor momento, hoy, mañana, es decir, cercano, que para ella o él sea bueno tener esta conversación. Cuando tenemos esta conversación previa, la conversación para conversar, entonces, digamos que se crea un preámbulo, una introducción a esto y la otra persona también se puede preparar. Probablemente la otra persona ya sabe que hay esa dificultad, ya también la siente desde su punto de vista, por supuesto. Pero el tener la conversación para conversar le permite también prepararse y no le cae como quien dice de sopetón, oye, esto que hiciste el otro día no me gustó, quería decírtelo porque yo es que soy así, no me quiero quedar con esto adentro y la persona se queda un poco así trastocada. ¿Sí? Cuando tenemos esa conversación para conversar, y yo quiero que lo pruebes desde hoy, con alguna relación en la que tengas alguna dificultad, es una conversación que la regla es no conversar sobre el asunto. O sea, en el momento que yo le digo a la persona, necesito tener una conversación contigo, estoy haciendo la conversación para conversar. Por favor, dime cuál sería el mejor momento para ti, ya sea hoy, esta tarde o mañana. Y la persona dice, bueno, mira, para mí esta tarde después de comer tengo un tiempo, perfecto. Si la persona accede a esta conversación para conversar, ya se va preparando. Pero lo que no vale es que la persona te diga, oye, ¿y de qué me quieres hablar? Cuéntame, dímelo ahora. Tu regla va a ser no. Prefiero que por favor cuando tengas ese tiempo después de comer, lo conversemos. Hasta ese momento no te quiero decir nada, ¿vale? Esta conversación también se puede tener vía teléfono, por ejemplo, ¿sí? O vía, ahora con las tecnologías, vía cualquiera de los tipos de mensajes que podemos enviar. Mejor si no es escrito, si es el lenguaje hablado. Recordemos que estamos hablando de una relación donde hay una dificultad, donde hay un quiebre, donde hay algo que no está yendo bien. Entonces es preferible que hagas esta conversación, si no puede ser en persona, vía telefónica, vía voz.
Cuando tenemos esta conversación para conversar, parece mentira, pero nuestras relaciones empiezan a fluir de otra manera. Como te decía, le das tiempo al otro para prepararse. Y esto parece mentira, pero genera un respeto que tú tienes hacia esa persona que tal vez si te saltas esta conversación para conversar, mm, esa persona, aunque lo tengas igualmente el respeto, no lo siente. Recordemos que cuando tenemos conversaciones para mejorar nuestras relaciones, son relaciones que nos importan, son relaciones que queremos cuidar. Si no nos importara esta relación, simplemente tenemos otro tipo de conversación que ya veremos. Pero cuando queremos cuidar esa relación y algo va mal, tener la conversación para conversar va a cambiar radicalmente tu relación con esa persona. Vamos a ver otro tipo de conversaciones. La conversación para posibles acciones. Miremos que a veces estos nombres te pueden parecer un poco extraños, un poco rebuscados. Son nombres que le han puesto, digamos, los que estudian la lingüística humana, pero realmente son conversaciones que tendemos a tener en forma natural. Solamente que ahora las vemos por partes para ver su utilidad y su poder. La conversación para posibles acciones es una de las conversaciones más poderosas que yo pienso que hay, no solo en las relaciones entre personales, sino a nivel profesional, a nivel de grupos de trabajo. La conversación de posibles acciones es la conversación de la expansión, de la creatividad. Es cuando nos hacemos cargo de cambiar lo sucedido haciendo gala de nuestra creatividad, de nuestra exploración de posibilidades. Esta conversación requiere de un clima abierto, de mucha confianza y de mucha permisividad. Es decir, en este tipo de conversaciones hay el permiso de decir tonterías. Y esto te puede sonar un poco raro, pero a veces le pedimos al otro que nos dé ideas y cuando nos da la primera idea decimos, no, pero esto que me estás diciendo no, yo no lo veo, esto no es posible. La conversación para posibles acciones tiene la regla de oro de que se vale decir todo, incluso ideas que parezcan tonterías, que parezcan un poco locas. En la conversación de posibles acciones, emitimos juicios a futuro acerca de lo que consideramos que es posible, digamos, un poco más adelante en el tiempo. Esta conversación de posibles acciones nos mete en, digamos, en una emoción de motivación, de abrir nuestros corazones, nuestras mentes para posibilidades que en este momento presente pueden parecer, digamos, imposibles o pueden parecer difíciles, pero que si hacemos cosas a futuro, digamos que podrían ser posibles. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestra escucha, cuando tenemos conversación para posibles acciones, para pensar mm, que todo es posible, haciendo por supuesto lo que hay que hacer para lograrlo, requiriendo el tiempo necesario para lograrlo, requiriendo seguramente el trabajo y el esfuerzo necesario para lograrlo. Esto no te lo voy a quitar, no se dan las cosas de un día a otro, pero sí esta conversación de posibles acciones te mete en un clima de posibilidades. Ahora, como te metes tú en un clima de posibilidades, tienes que abrirte a escuchar posibilidades que te brinde el otro o los otros en este caso. La conversación para posibles acciones, lo bueno sería tenerla, por ejemplo, fuera del espacio cotidiano, si es de vida cotidiana o de trabajo. Cuando una pareja, por ejemplo, ve dificultades en lograr algo o necesita un cambio, lo mejor es sacarlo de su espacio de cotidianidad, por ejemplo, en este caso su casa, y quedar, por ejemplo, en un parque al aire libre, en un café. Salir de ese espacio de cotidianidad para conversar sobre posibles acciones, sobre algo que pueda hacer, que pueda resolver ese cambio que hay que hacer o eso que está haciendo dificultad en ese momento. En grupos de trabajo, en empresas, lo ideal sería, puede ser dentro de la misma empresa, lograr un espacio abierto, por ejemplo, donde se toma el café o alguna sala donde incluso se puedan poner cojines en el suelo, es decir, cambiar un poquito el clima habitual para que se distinga que esa conversación de posibles acciones va a tener lugar y que la conversación de posibles acciones se vale de todo, se vale dar ideas locas y tontas. Esta conversación es realmente fantástica.
Realmente nos abre posibilidades a futuro que puede ser que en un momento no veíamos o que solos nosotros, desde el observador que somos, no vemos y que abriéndonos a escuchar estas ideas que pueden parecer tontas o locas en un primer momento, entonces luego se hacen posibles. Am, Cuando haces coaching, digamos que ya conoces el punto A, el punto B, dónde se quiere mover esta persona, la conversación de posibles acciones que tú le invites a la persona con preguntas, a ver qué abra su mente a todas las posibilidades a futuro, realmente tiene resultados fantásticos. La conversación de posibles acciones hay que abrir posibilidades, incluso, vuelvo a repetir esta palabra, fantásticos. Es decir, por ejemplo, a una persona yo le puedo preguntar, bueno, ¿y si tú fueras una superheroína, un superhéroe? ¿Cómo resolverías esto que te está sucediendo ahora? Y la persona entonces abre su imagen, su imaginación para pensar cómo resolver ese problema que tiene ahora. Vamos a decir que nos podemos mover en una nube grande de imaginación, que después recogemos cuando vamos a las acciones y al plan de acción, recogemos un poco, pero que en ese momento se vale pensar incluso cosas imaginativas. Hasta ahora hemos visto tres tipos de conversaciones muy poderosas y muy diferentes, y que ya ves que todas tienen su utilidad en un momento dado de la relación o en un momento dado del coaching. Vamos a distinguir ahora dos tipos de conversaciones más que tienen que ver una con la otra y que son de otra categoría. Tenemos la conversación, por ejemplo, de la petición, ¿sí? Es la conversación del pedir, del solicitar ayuda a otro. Es cuando realmente estamos en un quiebre, en una dificultad de nuestra vida, que sentimos que no podemos hacernos cargos solos. Y entonces pensamos que alguien, que algo, nos puede ayudar. Para eso tenemos que tener esta conversación muy clara de pedir ayuda. Cuidado con pensar a veces que estás pidiendo y realmente no estás pidiendo. Voy a poner un ejemplo cotidiano. Cuando decimos, ¿me puedes decir la hora? El otro podría contestar fácilmente, sí, sí puedo. Y tú te quedas sin saber la hora. Esto parece un poco, te estás pasando, ¿no? Un poco rebuscado. Claro, al momento de pedir la hora ya tenemos condiciones sociales que cuando yo le digo a otro, oye, ¿me puedes decir la hora? Tú te dices, sí, pues son las 11:15 de la mañana. Perfecto, ya obtuviste lo que tú estabas solicitando. Pero quiero que entiendas que, apartando el ejemplo más cotidiano, más día a día, cuando pedimos ayuda porque no podemos hacernos cargo de una dificultad nuestra, realmente la tenemos que pedir. Porque a veces reclamamos al otro que no nos dio la ayuda necesaria, el apoyo necesario o esa respuesta que esperábamos de escucha o de consejo y realmente no lo hemos pedido. Entonces después se da una conversación de reclamo que no habría tenido lugar si hubiésemos solicitado realmente lo que queríamos. Es muy distinto que yo le diga a alguien, oye, necesito hablar sobre algo que me está pasando, que me está inquietando, y lo que necesito, por favor, es que me escuches. Tal vez yo lo que necesito es drenar, sacar cosas de esta emoción que tengo, y necesito que alguien como tú, con la confianza que tengo contigo, simplemente me escuche. Fíjate que es muy distinto que yo le diga a esa persona, oye, necesito que me digas qué harías tú en un caso como este de lo que me está pasando a mí. Probablemente puede ser la misma persona a la que se lo pidas, pero probablemente pueden ser dos personas diferentes, en las que tú confíes de manera diferente y que haya una relación diferente y que tú ah, esa petición, si la haces en forma específica, obtienes realmente lo que quieres. Por ejemplo, si al que le has pedido que te escuche, simplemente, y se lance y diga, mira, yo en tu lugar haría esto, le puedes parar y decir, uy, ¿te acuerdas que yo lo que te pedí es que simplemente me escucharas? Porque realmente es que estoy sacando ideas un poco a lo loco de esto que siento, pero ya esto me está ayudando mucho. De verdad, te lo agradezco un montón que simplemente me escuches. Con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, tú estás haciendo una petición muy clara y el otro es difícil que se moleste o se niegue y decir, no, mira, si no quieres mis consejos no te escucho. No creo, ¿eh? Porque
Realmente tú se lo vas a pedir a una persona en la que confías, en la que hay una relación cercana. Fíjate que es muy diferente una conversación de oferta, de ofrecer. Esta conversación puede tener lugar en la misma situación, pero del otro lado. Que la persona te diga, oye, te ofrezco que veo que te estás inquietando con esto que te está pasando o algo siento que te está pasando y realmente te ofrezco que simplemente te voy a escuchar. ¿Te serviría eso? Es muy distinto que la persona le diga, oye, vamos a hablar, que yo veo que estás preocupado, es que quiero decir, ¿sí? Que la persona sienta realmente que tú estás ofreciendo una ayuda, una algo que le puede ser útil a esa persona. Cuando ofrecemos, realmente nos abrimos a la posibilidad de que el otro no quiera nuestra ayuda, no quiera eso que nosotros le damos. Pero que simplemente muchas veces en las relaciones que le ofrezcamos esa posibilidad, ya el otro va a quedar tranquilo de que tiene esa posibilidad de nosotros. Y entonces puede darse lugar, fijaos que aquí se entremezcla un poco todo, de que, por ejemplo, mañana o de aquí a un tiempo, el otro venga a pedirnos realmente lo que necesita. Porque si nosotros ofrecemos, entonces abrimos esa posibilidad de que el otro también pida específicamente lo que necesita. Fíjate que se pueden relacionar. Más adelante veremos que la petición y la oferta son una parte muy, muy importante para coordinar acciones con otras personas. Es una parte del ciclo de coordinación de acciones que contiene adentro tipos de conversaciones y que veremos en detalle, pero quiero que te quede muy claro, sobre todo, que el pedir específicamente y el ofrecer específicamente empoderan tus relaciones de una manera impresionante. En coaching importantísimo tener muy claro y que tu coachee le quede muy claro cuándo necesita pedir ayuda, cuándo necesita ofrecer algo que está en sus manos ofrecerlo. La conversación para coordinar acciones. Otro tipo de conversación muy, muy poderoso. Ya dije que veremos el ciclo de coordinación de acciones completo más adelante. Por ahora simplemente quiero mencionarte el tipo de conversación. La conversación para coordinar acciones son de las conversaciones más poderosas que existen porque generan un clima de confianza y de ir generando resultados que se retroalimentan entre sí. Muy, muy importantes en las relaciones, muy, muy importantes en los ambientes de trabajo profesional. Hasta ahora hemos visto 4 tipos de conversaciones muy importantes. Digamos que siempre partimos, que tenemos un área de quiebre, donde, recuerda, se pierde la transparencia y el fluir de nuestra vida, sucede algo inesperado, algo generalmente que no nos gusta. Aquí hago un inciso. El quiebre en coaching normalmente se trabaja algo negativo, un área de dificultad que frena tu transparencia, tu fluir. Pero recuerdo que un quiebre puede ser algo positivo, que qué pasa, que te deja también en un momento dado con necesidad de adaptarte a una nueva situación, que puede ser perfectamente mejor, pero que te deja, digamos, que no es tu habitualidad, no es tu normalidad de funcionamiento. Entonces tienes que pasar a otro estatus, a otra nueva transparencia. Entonces, cada vez que tenemos ese quiebre, ese rompimiento del fluir, lo primero que nos surge, te recuerdo, es esa conversación de juicios personales. Uy, esto me sucede porque siempre me pasa a mí, porque si explicamos la situación, nos tranquilizamos un poco. Perfecto, perfecto tenerla hasta cierto punto, porque recuerda que la conversación de juicios personales te deja allí regodeándote en el quiebre y explicando el quiebre y por qué te suceden esas cosas a ti. Para salir del quiebre, tenemos que pasar a algunas de las otras conversaciones que hemos visto. Tenemos varias opciones. La conversación para solicitar y acordar un momento para conversar. Recuerda, la conversación para conversar. Parece redundante, pero muy, muy importante. La conversación para pedir u ofrecer algo. ¿Sí? La conversación para ver las posibilidades que tenemos, ampliar nuestra mente y nuestras ideas a ideas locas y tontas que en un primer momento pueden parecer así, que surjan, para ampliar nuestras posibilidades de acción y a partir de allí
tener una conversación para coordinar acciones, es decir, ya meternos en el ciclo completo para ofrecer, pedir, dar resultados y generar algo que hemos acordado, estar, digamos, contentos ya con lo que hemos logrado, ya sea en conjunto, en grupo o en pareja, y a partir de allí lograr de nuevo nuestro fluir y nuestra transparencia. Quiero decirte que una buena relación no es una relación sin quiebres, qué aburrido sería, la verdad. Una buena relación es una relación aunque tenga quiebres y teniendo los quiebres, la cosa, la sal de la vida, las cosas emocionantes que hacen que crezcamos justamente, recuerda que los quiebres no nos quiebran, los quiebres nos hacen crecer. Cuando tenemos esos quiebres, podemos salir airosos de allí y continuar en la relación. Ya sea una relación de trabajo, una relación personal, una relación con quiebres que renueva su relación a partir de allí y genera nuevas acciones posibles y nuevas coordinaciones y nuevo fluir y transparencia, son las relaciones más poderosas que hay, porque es donde vamos generando esa confianza que se retroalimenta de un lado y de otro. Realmente imagínate una relación sin quiebres, un fluir en la vida transparente, que todo sucede igual y todo está igual siempre. La verdad es que yo no quisiera vivir así. Realmente sería demasiado aburrido. Los seres humanos necesitamos más comidilla, necesitamos más sabor, necesitamos esas cosas de la vida que si no las tenemos, ya os lo aseguro, nos las buscamos. Entonces, antes de entrar en el ciclo propiamente de coordinaciones de acciones, vamos a ver unos tipos de conversaciones más, dos tipos específicamente, que son muy, muy importantes en el coaching. Son llamadas las conversaciones públicas y las conversaciones privadas. Veremos que estas las tenemos también frecuentemente. Hacemos conversaciones públicas frecuentemente y conversaciones privadas. ¿A qué llamamos esto en el coaching? La conversación privada sería ese diálogo interno, esa conversación que estamos sosteniendo internamente, incluso cuando estamos conversando con otra persona. Cuando estamos conversando con otra persona, también tenemos la posibilidad, porque estamos, digamos, los seres humanos estamos capacitados para eso. Algunas personas dicen que más las mujeres que los hombres. No es así. Todos estamos capacitados para eso, de estar diciéndonos cosas aunque estemos escuchando a otros. Por eso es muy importante, cuando practicamos la escucha efectiva, aminorar estas conversaciones privadas. Pero fijaos la importancia de la conversación privada y de tener en cuenta que siempre tenemos este tipo de conversación, este diálogo interno donde nos hablamos a nosotros mismos, donde nos explicamos las cosas, donde nos decimos, sí, mira lo que me está diciendo, esto me lo está diciendo por esto y por esto, debe ser que le preocupa esto y aquello, le inquieta esto, desde dónde me está hablando esta persona. Es decir, estamos constantemente escuchando al otro y explicándonos, o digamos, ¿recordáis aquello de completar historias? Estamos completando historias normalmente. Escuchamos una parte y nosotros allí mismo sí, ya me viene con esto del otro día que pasó, y resulta que la persona de repente te habla de otra situación diferente. Entonces tú retomas, vale, no es esto que yo estaba pensando, es aquello otro que pasó otro día. Entonces, en una relación, fíjate lo que te voy a decir. Hacer pública una conversación privada es muy, muy interesante. ¿Cómo se hace? Tú paras a la otra persona y le dices, mira, espera un momentito, esto que me estás diciendo, dame un segundito, te voy a interrumpir. Fíjate, lo que me acabas de decir me ha llevado a mí a pensar que lo que te inquieta, lo que te preocupa es esto. Te lo pregunto, ¿realmente lo que te preocupa es esto que me estás contando? ¿O hay algo más allá? Porque es que me llegó a mí esta conversación privada y quiero compartirla contigo. Fíjate cómo se escucha esto desde el otro lado. Ponte del otro lado. Imagínate que una persona te está escuchando y tú le estás contando o le estás diciendo algo que te hizo sentir mal el otro día, y la persona te pregunta por una cosa que pasó hace meses. Oye, esto que me estás contando tiene que ver con aquello otro que nos pasó, cuando fuimos de vacaciones, que te sentiste así, asado. Fíjate qué interesante que esa persona te haga pública esa conversación, la comparta contigo, porque fíjate cómo acerca eso la relación. Realmente genera un clima de confianza donde lo primero que tú vas a pensar es, oye, si esta persona
me hace pública, me comparte su conversación privada, es porque realmente me quiere, es porque realmente le importo, es porque realmente me está confiando un pensamiento que antes tenía solo en su interior. Y asimismo, ya te he descrito que las conversaciones públicas, por otro lado, son justo lo contrario de la conversación privada. Es la conversación que compartimos, es la conversación abierta, es lo que decimos abiertamente en una relación o en un grupo de trabajo. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy una persona muy puntual, ya sabéis, yo llego siempre a tiempo, nunca me he retrasado y tal vez mi conversación privada puede ser un pequeño reclamo encubierto a alguien del equipo que siento que siempre o que frecuentemente llega tarde. Fíjate qué diferencia entre una conversación pública y una conversación privada. Quiero decirte que en un proceso de coaching, siempre, tanto el coach como el coachee tienen su conversación privada durante la conversación de coaching. Entonces, es muy, muy interesante y muy importante que tú como coach hagas un alto en la conversación y preguntes, indagues acerca de la conversación privada que puede estar manteniendo el coachee. Eso lo ayuda mucho también a hablar de sus emociones, también a hablar de lo que le inquieta, lo que le pregunta, es decir, lo que le preocupa. Profundizas la relación al preguntar. Vamos a entrar propiamente a sumergirnos en el ciclo de coordinación de acciones. Recordemos que hay un tipo de conversación que es para coordinar acciones, pero que te he dicho que si lo disgregamos un poquito más, le podemos como meter una lupa para mirar las partes de este ciclo de coordinación de acciones. El ciclo tiene, vamos a decir, primero una gran división en dos partes. La parte de la promesa, que estaría, vamos a decir, por arriba, y la parte del cumplimiento, que estaría por debajo. Imagínate un círculo que da eso, un ciclo, ¿no? Que se mueve de un punto A al mismo punto B, en el que podemos distinguir cuatro cuartos del círculo, cuatro partes. ¿Sí? Pero que en los dos cuartos de arriba estaría la promesa y en los dos cuartos de abajo estaría el cumplimiento. Entonces, para ello, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería una promesa. La importancia de prometer, la importancia de hacer promesas, es clave para coordinar acciones. La promesa es una decisión voluntaria de hacer algo por alguien. También podemos hacernos promesas a nosotros mismos. Recuerda aquello de que te puedes escribir una carta a ti mismo, hablándote de tus objetivos y hablándote como si ya esos objetivos están cumplidos y tú entonces te prometes que de aquí a un tiempo los vas a cumplir. Luego te felicitas a ti mismo. Pero generalmente lo hacemos, vamos a decir, en la relación, en lo social, ¿sí? Ya sea en relaciones cotidianas del día a día o en relaciones de trabajo. Ah, Cuando el observador también puede observarse. Esto es muy importante para lo que son las promesas. Vamos a decir que una promesa aislada, una promesa que hacemos al aire, no tiene validez. Digamos que sería una propuesta que hacemos al otro y que el otro debe aceptar. El otro debe decir, sí, quiero que hagas eso por mí. Eso haría que la promesa esté completa. Es decir, si yo le prometo algo a alguien, mira, te prometo que el sábado le digo a mi hijo, te voy a llevar a montar caballo. Y mi hijo se queda así callado, tan campante. Yo digo, como gallina que mira sal, mirando para otro lado, y no me dice nada. ¿Qué me habla eso a mí? Si vamos a lo de las conversaciones privadas, yo podría preguntar, hijo, ¿no te gustan los caballos? ¿No te gustaría esta experiencia? Y el otro día eso me pasó. Me dijo, no, mamá, no me interesa montar caballos. La verdad es que me da un poco de miedo, pero es que es un miedo que ni me importa. Realmente no es algo que quiera hacer en este momento. Y listo. La promesa, vamos a decir que en ese momento quedó invalidada. Fíjate la importancia de que una promesa que haces a otro sea aceptada por ese otro para que esa promesa esté completa. ¿Sí?
Ten en cuenta esto para comenzar a ver propiamente el ciclo de coordinación de acciones. El ciclo comienza en la fase de preparación, sería el primer cuarto de arriba. Es un punto en donde abonamos el terreno. Vamos a decir que tiene que empezar con una oferta, un ofrecimiento o una petición, más la aceptación de esa oferta o esa petición para que sea válida ese primer proceso. ¿Sí? Tenemos entonces un comenzar en donde preparamos el terreno, abonamos el terreno para que esta coordinación de acciones comience. Después tenemos la fase de negociación. La fase de negociación comienza desde el momento en que la oferta y la petición fue aceptada y que, digamos, el que hace la petición, vamos a decir que comenzamos para el ejemplo desde una petición. Yo le pido algo a alguien, a un proveedor, por ejemplo. Oye, te pido que por favor para este viernes traigas a mi casa a 2 garrafones de agua y hago una lista del mercado que le pido a mi proveedor de mercado que me lo traiga a casa. Esa persona que está al teléfono me dice, sí, claro, perfecto, ya está todo apuntado, se lo llevaré el viernes a las 11 de la mañana. Cuando yo digo, sí, muchas gracias, digamos que la fase de negociación termina. Pongamos un ejemplo de trabajo. Le pido a mi asistente que, por favor, para de aquí a 3 días, tenga listo el informe de la reunión que tuvimos en la tarde de ayer. La persona se queda callada. Recordemos, allí hay que hacer algo más, hay que preguntar por la conversación privada para ver qué le pasa a esa persona que está pensando por qué no nos contesta, por qué no acepta esta petición que nosotros le hemos hecho. No, es que te quería decir, es que justamente yo había pedido hace unos días, el día jueves como día personal y no voy a estar y pienso que entre hoy hasta el viernes no me da tiempo de terminar el informe. Entonces, ¿te lo podría entregar el lunes? Si tú dices sí, fíjate que esta persona te hizo una contraoferta y si tú aceptas, el ciclo de coordinación de acciones continúa. Pero fíjate que allí hubo una negociación. Cuando esta parte es terminada, la negociación, pasamos a la siguiente fase, que sería la ejecución de la tarea. Piensa que comienza con un compromiso adquirido que asumimos de un lado y de otro, es cuando hemos aceptado, y comienza cuando el proveedor o la persona que tiene que hacer la tarea la hace propiamente. ¿Sí? Esta parte terminaría cuando hay entrega de lo ofrecido o de lo pedido, es decir, en el ejemplo sería el viernes. Ha llegado el lunes, porque recordemos que hubo una contraoferta de la persona en donde me pidió un día más para poder hacer entrega del informe. Llega el lunes al mediodía, voy a la persona o me comunico por email y le pido el informe y la persona no me lo entrega. ¿Qué habría que hacer? Devolvernos en el ciclo para renegociar, para hacer una nueva petición, para hacer un nuevo comienzo digamos, del ciclo. ¿Qué puede haber pasado aquí? Nos podemos haber saltado el ciclo en la parte de preparación, ¿sí? O que simplemente en alguna fase de la fase de ejecución surgió algo para esa persona en ese caso. Entonces, a ver, ¿qué sería lo ideal? Cuando la persona que está haciendo la tarea le surge un imprevisto y ve que no va a poder cumplir, lo ideal sería avisarlo en ese momento. ¿Por qué? Porque se genera entonces la confianza y de nuevo otro ciclo. Si la persona no dice nada, llegamos al lunes y no obtenemos lo ofrecido. Esa relación, digamos que se dificulta. Aminora la confianza. Ese es el problema de no tener muy claro el ciclo, en qué parte del ciclo estamos y qué conversación tendríamos que tener para que ese ciclo continúe funcionando. Si todo está bien, si el momento de que yo tenía que recibir lo que había pedido, lo recibo, está perfecto. Pero ten en cuenta que ahí no acaba el ciclo de coordinación de acciones.
Fíjate que tiene aún una parte más. Para que se dé el cumplimiento, el cliente, es decir, en ese caso el que recibe, evalúa lo que recibe, es decir, en ese caso yo leería el informe y evalúo si estoy contenta con esto que recibí. Aquí hago una pequeña pausa. Si tú, como pedidor, hiciste una petición poco específica, puede que en el momento que, digamos que en el tiempo todo esté bien, tú en el momento del lunes recibiste el informe, pero resulta que, por ejemplo, recibes un informe de un párrafo y tú esperabas un informe detallado con todos los gráficos, con todos los números, digamos, completando con información de la reunión anterior, etcétera, un informe, digamos, de unas 5 páginas. ¿Qué puede haber pasado allí? Que tu petición estuvo inespecífica o incompleta, o que simplemente el otro entendió lo que entendió, no preguntó y simplemente hizo un informe resumidísimo de lo que pasó en esa reunión. Yo normalmente tiendo a pensar que el que tuvo el error es el que pide, porque realmente en nuestra cultura tenemos muy poca noción de pedir específicamente. Es como si el pedir específicamente y con detalle fuese malo. Y dentro del ciclo de coordinación de acciones, las peticiones tienen que ser específicas y mientras más detalladas, mejor. Cuando tú eres muy específico, realmente es muy difícil que no recibas lo que quieres. Cuando recibiste lo que quieres, digamos que estás contento, lo revisas y realmente es lo que querías, el ciclo, digamos que continúa porque tú le das ese feedback, esa retroalimentación al otro y le dices, oye, muchísimas gracias por el informe que me has dado porque realmente ha estado excelente, era lo que esperaba. Allí el ciclo se retroalimenta en la confianza de que el que dio, el que hizo la tarea, sabe que su trabajo ha sido reconocido y valorado. Pero más allá de, digamos, de la satisfacción personal, es que el ciclo de coordinación de acciones se realimenta con ese tipo de retroalimentaciones. ¿Por qué? Porque para una próxima vez probablemente no tienes que ser tan detallado y tan específico cuando pidas, en ese caso, en este ejemplo, un informe a tu asistente. Ya sabe que el tipo de informes que te gustan es pues detallado, con gráficos, etcétera. Puede ser que en otro momento requieras un informe más resumido y en ese caso sí tendrías que volver a ser específico para pedir lo que quieres. Miremos un ejemplo cotidiano de coordinación de acciones. Estás con tu pareja y vais a decidir que dentro de un mes, en 30 días, tienen las vacaciones que están esperando hace mucho tiempo y que las han coordinado para recibirlas juntos. O sea, la misma semana, los dos tienen los días libres. Bueno, preparación. Oye, ¿qué te gustaría hacer estas vacaciones? Hoy no sé, pues yo tengo como más ganas de playa. Uy, pero es que yo tengo más ganas de montaña. Es que nos... Bueno, digamos que ahí abonamos el terreno. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de conversación te resuena esto? Conversación para posibles acciones. Nos abrimos a las ideas locas. Pasamos entonces a decidir. Decir, oye, vamos a hacer una cosa. ¿Puedes tú reservar, por favor, los vuelos y el hotel con el paquete este que hemos hablado, que está muy bien? Sí, perfecto, lo hago yo. Ahí está, la petición, la aceptación de la petición, se da entonces la promesa. Nos podemos también pautar un tiempo, ¿vale? Lo hago esta tarde, perfecto. Al día siguiente, mira, ya tengo listo la reserva, aquí está todo, está la ejecución de la tarea, el cumplimiento, y resulta que cuando vemos los pasajes, pero has comprado ese tren que se para en todos lados, ese tren que es lentísimo. Yo quería irme en AVE, en un tren rápido. Bueno, ahí probablemente hubo fallo, ¿en dónde? En la petición, en la especificidad de lo que quería. Quería llegar rápido, en 2 horas, y ahora vamos a tardar 5 horas. Bueno, no pasa nada probablemente, si hay confianza, pues no pasa nada. O vemos si con la agencia de viajes se puede hacer el cambio, es decir, podemos recuperar ese ciclo. Finalmente, nos vamos de vacaciones. Oye, realmente esta reserva de este hotel que has elegido ha estado fantástica, la hemos pasado genial, qué servicio tan excelente.
tu pareja se retroalimenta porque hizo bien una tarea, tú se lo dijiste y ahí entonces se cierra el ciclo y podemos volver a comenzar nuevos ciclos diferentes o que tengan que ver con otras áreas de nuestra vida. Vamos a ver un poquito más en detalle cada fase. Recordemos que son 4 fases, 4 cuartos de círculo que completan un círculo completo que comienza en un punto y termina básicamente en ese mismo punto. El primer cuarto de círculo sería la fase de preparación. Recordemos que estamos en la fase de creación de una promesa, muy importante tanto para pedir como para ofrecer. Es decir, hacemos peticiones específicas, hacemos ofertas específicas. Podemos allí utilizar muy importante la modalidad del habla de indagar. Indagamos, por ejemplo, sobre los gustos, sobre las inquietudes del otro, sobre qué quiere, cómo le gustaría eso que quiere. Y si, digamos, si estás del lado de ofrecer, también puedes expresar tus propias inquietudes. Si estás haciendo una petición, también, además de ser muy específico, podrías hablar de lo que quieres, que te gustaría recibir y también tu inquietud, qué te mueve a pedir eso. Todo eso entraría dentro de la parte de preparación, del cuarto de círculo de preparación. Aquí es muy importante usar el arte de la seducción. La seducción no solo tiene connotaciones, o mejor dicho, no es solamente en el ámbito sensual o sexual. La seducción como concepto general es cuando yo me ofrezco al otro como una posibilidad. Y pensemos, más allá de esa connotación sensual o sexual, que yo en el trabajo puedo ofrecer al otro como una posibilidad, ya sea cuando pido o cuando ofrezco. Pero el arte de la seducción nos lleva a pensar en que esa fase de preparación requiere justamente esos preliminares, digamos, arte de ser un poco sutil, de indagar por los gustos del otro, de indagar por lo que quiere el otro. Entonces, más allá, que también puedes usarlo en tus relaciones más íntimas, pero más allá de eso, piensa que la seducción se puede dar en muchos ámbitos de la vida. Piensa en alguien que está ofreciendo trabajo. Piensa en alguien que está buscando trabajo. Realmente, si no se da ese proceso preliminar de seducción, es muy probable que la siguiente fase tampoco se dé. Y fíjate que ese proceso preliminar de seducción, de ofrecerte como una posibilidad ante el otro, es tan importante en la vida personal como en la vida laboral. Imagínate esa situación de estar pidiendo trabajo y no presentarte como una posibilidad ante el otro. Realmente hay quienes dicen que no hay una segunda oportunidad para un primer minuto de buena impresión. Fíjate qué importante esa primera fase preliminar de preparación. Al hacer una petición, al hacer una oferta, el otro, vamos a decir que recuerda que para cerrar esta fase, tiene que aceptarla. Tiene que haber la declaración del sí. Recordemos las acciones lingüísticas. Lo importante de un sí dado con sinceridad o de un no dado con sinceridad. Cuando se da el no, podemos regresar en la fase de preparación a ofrecer o a pedir algo diferente. O sea, recordemos que este ciclo es algo que estamos discerniendo, que estamos disgregando para cuestiones didácticas, pero que en la vida cotidiana se dan un fluir. Ofrecemos algo, el otro nos dice que sí quiere, pedimos algo, el otro nos dice que sí no los puede dar, y también puede pasar que nos diga que no. Entonces, ¿qué pasa? Nos devolvemos un poco en el ciclo, naturalmente. Oye, ¿no me puedes dar esto que te he pedido? Bueno, pues, ¿y qué te parece si esto sí me lo puedes dar? Y el otro dice que sí. Allí termina esa importante primera fase de preparación. No te puedes saltar ninguna parte del ciclo, aunque lo hacemos cotidianamente, lo hacemos continuamente, no lo dividimos en partes como lo estamos haciendo aquí en este curso, pero lo importante es que tengas conciencia de que esa preparación, de que esos preliminares recrean ese terreno propicio para que la cosa vaya a buen puerto.
para que las cosas florezcan, si quieres una metáfora más natural. Vamos a ver con detalle la otra fase. La fase de la negociación sería el siguiente cuarto de círculo dentro de la gran parte de la promesa. Estamos eh, aún en esta primera mitad superior del círculo, donde se hace muy importante esta fase de negociación para el correcto cierre del compromiso. Fíjate que ya en la fase de preparación lo habíamos mencionado, eso de contraofrecer, eso de ofrecer algo diferente, de pedir específicamente, de indagar en los gustos del otro. Realmente está unido, pero muy importante meter la lupa, ver muy en detalle esta fase de negociación. De hecho, hay cursos que son específicamente del arte de negociar. O sea, imagínate lo importante de este cuarto de círculo. Es cuando el otro se compromete a entregarte eso que has solicitado, eso que hemos pedido. Se compromete y puede, digamos, contraofrecer algo diferente. Puede negociar algo diferente. Es decir, en esa parte hay mucha comunicación, mucha confianza. El arte de la negociación requiere una cosa muy importante, que tú tengas muy claro, digamos, tu mínimo aceptable y tu máximo ideal. En este caso, tienes un rango para negociar que tienes muy claro sus límites, su límite inferior y su límite superior. Digamos que yo lo llamo el mapán, el máximo y el mínimo acuerdo para posibles acuerdos negociables. Esto te deja muy claro el que tú, menos de un estándar, menos de una cosa, no aceptarías hacia abajo. Y que tu ideal, lo máximo, la excelencia en eso que estamos negociando, sería esta. Dentro de ese rango, el otro te puede ofrecer o pedir cosas diferentes. Pero si tú tienes muy claro esos límites, es muy claro también para el otro cuando tú pides o ofreces algo. ¿Sí? Esto cierra ese contexto general de la fase de la promesa. Recuerda que es muy importante que el otro acepte esto que tú estás ofreciendo o pidiendo. Si se da esa declaración de aceptación, el tan famoso y tan renombrado "si quiero", allí termina ese ciclo. Recuerda la importancia de las declaraciones y cómo las declaraciones cambian nuestro mundo a partir de ser dichas. Recuerda la diferencia entre decir un no o un sí. A partir de ahí, el mundo definitivamente es diferente. Va hacia un lugar o hacia el otro. Se abren unas puertas o se cierran otras. Allí se cerraría la fase de la promesa para entrar a la fase del cumplimiento, en cuyo primer cuarto de círculo, estaría la fase de la ejecución. La fase de la ejecución es cuando entramos en el proceso de cumplimiento y es muy importante la siguiente palabra: ser impecable, la impecabilidad. Aquí, cuando tú eres impecable, tú, si te han pedido algo que es inespecífico, que le falta como detalle para saber qué es exactamente lo que quiere el otro, tú lo preguntarás. Y cuando lo tengas claro, dirás, ahora sí lo tengo claro, entonces lo puedes cumplir con total excelencia. La impecabilidad es una de las cosas más importantes que cambian la vida de las personas. En el coaching es muy importante que el coachee tenga claro en qué quiere ser realmente impecable y en qué, en cosas de su vida, en qué áreas de su vida no está siendo impecable. Fíjate que ser impecable simplemente requiere que tú seas un cumplidor nato, un cumplidor al 100% de las promesas que haces. Esto puede parecer un poco exagerado, pero yo creo que se puede lograr. ¿Cómo? Dirás. Para ser impecable, ah, lo que requieres es que realmente
tú cumplas lo que prometes, pero me vas a decir, hombre, no siempre se puede. No siempre se puede cumplir todo lo que se promete porque hay, por supuesto, imprevistos. Ya hemos hablado de los quiebres, ya hemos hablado de que la transparencia es una cosa, el fluir es una cosa y que siempre somos seres humanos y si no nos quiebra la vida, nos buscamos los quiebres nosotros mismos. Cierto, totalmente cierto. Recuerda que lo importante de la impecabilidad es que si tú en un momento dado no puedes cumplir aquello que ofreciste, lo digas y muy a tiempo. ¿Cuántas veces te ha pasado que ya sabes que vas llegando tarde a un compromiso, a una promesa que has hecho? Te busco a las 8 y son -10 y tú estás todavía en casa, no has salido. ¿Qué te pasa primero por la cabeza? Recuerda, conversación de juicios personales. Uy, ya se me hizo tarde, siempre me pasa esto. Es que yo ya, porque le dije que sí también a este amigo que lo iba a ayudar y no debía hacerlo, entonces esto me pasa por mí. Y de repente, de alguna parte, te viene el pensamiento de la persona que te está esperando, que ya sabes que te va a esperar, porque en 10 minutos no llegas, en 10 minutos no sales de tu casa. ¿Qué pasa? Dice, uy, no, ya lo llamo en el camino, ya lo llamo en el camino porque, qué sé yo, ya, bueno, porque no quieres perder el tiempo. Sí, es una buena intención no perder más tiempo. Pero ¿crees que es buena intención en vez de avisarle a la persona, por ejemplo, con 10 minutos de antelación, que sepa ya tranquilamente que vas a llegar 15 minutos tarde, a que 2 minutos antes de las 8, hora en que habías quedado, sea cuando lo llames y le digas, uy, voy a llegar 15 minutos tarde? La persona prácticamente ya está en la puerta, qué sé yo, pasando frío, con el abrigo puesto, con la bufanda puesta, cosa que se ha podido ahorrar. ¿No crees que es un poquito más impecable simplemente avisar cuando te surge el imprevisto? ¿Qué te pasaría del otro lado? Si es a ti el que tienen que cumplir algo y el otro no te avisa sino cuando ya está la cosa, ya no estamos en la hora del ya para qué. ¿No te gustaría que te hubiese avisado antes? Muchas veces, pero muchas, ¿eh? Te pasa que ya sabes que no vas a cumplir algo y vas postergando la conversación de decir de nueva renegociación en cuanto a tiempos o en cuanto a cosas que tienes que entregar. ¿Y qué pasa? Que esa postergación de la conversación la vas haciendo en conversación privada, no la haces pública con el otro. El otro no es adivino, no se entera. Otra parte muy importante de este ciclo es la revocación que puede hacer el cliente con respecto a lo ofrecido. ¿Esto qué significa? Que puede ser que yo pedí algo, el otro aclaró específicamente lo que yo quería, indagó en mis gustos, en lo que yo quería, me dijo que sí podía, hemos hecho un acuerdo de tiempos de entrega y resulta que al paso de los días yo me doy cuenta que eso no es lo que necesito, que eso no es lo que quiero. Yo como cliente, como persona que va a recibir, estaría no solo en el derecho, sino en el deber de explicar al otro que ya no quiero eso, que no hace falta que haga ese esfuerzo, que no hace falta que dedique ese tiempo a esto que yo le he pedido antes. ¿Por qué? Porque mi petición ha cambiado. Esto puede pasar también y es perfectamente válido. Ahora, la impecabilidad requiere que tú lo digas y cuanto más antes, cuanto más a tiempo, mejor. Mejor para el otro, porque no vas a esperar el momento de recibir para decirle, ay, no, bueno, mira, muchas gracias, pero esto no era lo que quería. ¿Cómo crees que queda el otro? ¿Cómo te sentirías tú de ese otro lado? Cuando hablamos de la impecabilidad en coaching, la gente realmente queda maravillada en comenzar a practicar poquito a poco, añadiendo como un nuevo hábito a su vida esto de la impecabilidad. ¿Por qué? Porque podemos ser impecables en cosas muy sencillas, en cosas muy cotidianas del día a día. Y si vamos practicando en esas cosas más sencillas, poquito a poco, las cosas más complejas de la vida van haciendo que sea un poquito más fácil ser impecable. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate tu sobrino pequeño de 5 años, lo has sacado a pasear porque has quedado con tu hermana que se tomara esa tarde libre para ella, su pareja, y tú pues disfrutas esa salida, ese paseo con tu sobrino. Y van paseando por allí, están viendo, qué sé yo, van comido un helado, van a un centro comercial y tu sobrino te dice, ¡ah, tío! Esta es la pelota que yo quería.
¡Ey, ¡Guau! Qué buena! Mira, qué belleza esta pelota. ¿Me la compras? Sí, sí, sobrino, yo creo que el mes que viene, para tu cumpleaños. Y eso pasó, quedó allí y sigues paseando, van a otro sitio, van a un parque, vas a un cine, pasas una tarde fantástica con tu sobrino. Y al cabo de un mes o cuando llega el cumpleaños, resulta que los niños tienen una memoria fantástica. Os voy a decir, son impecables por naturaleza, son cumplidores de lo que ofrecen por naturaleza. Después nos vamos dañando un poco, pero los niños tienen una memoria y el día llegado le reclama la pelota al tío. Tío, ¿y la pelota? Ay, ¿qué pelota? Te has olvidado. Vamos haciendo promesas a veces así por no dejar, por decirle que sí al otro para que se calme. Esto es fatal. Estoy poniendo un ejemplo del día a día cotidiano con una persona que puede ser importante para ti y que quieres y que probablemente no lo haces con intención de dañarlo, de hacerlo sentir mal. Pero ¿cómo crees que se siente ese niño? Le has dicho que sí. Es muy fácil cambiar eso y simplemente decir no. Sobrino, en este momento no puedo comprarte esta pelota. Listo. Tan campante. El niño seguirá pasando una tarde fantástica contigo. No pasa nada por decir no. Ahora, cuando dices sí, por favor, apúntatelo en el móvil si tienes mala memoria. Apúntatelo en la agenda. Apúntatelo con un boli en la mano. Me da igual. Quiero decir, cuidado con los sí y las promesas que haces y luego no cumples. Porque esto va dañando las relaciones de una manera muy, muy profunda. Vamos a pasar a la fase de evaluación. Recuerda que aun cuando se da la promesa, se da el sí, se da la negociación, aún estamos en la mitad del ciclo. Tenemos que evaluar esto que estamos entregando, cumpliendo, ¿sí? Entramos en el proceso del cumplimiento. El que recibe da cuenta de lo que recibe. Es decir, gracias, he recibido esto, y después de revisarlo, depende de lo que sea, si es algo muy sencillo, pues lo dice en el momento, y si lo tiene que revisar con calma, en el caso de cuestiones laborales, en el trabajo, por ejemplo, leer el informe que nos dio esta persona, expresamos entonces nuestra conformidad o inconformidad de lo recibido, ¿sí? Esto también es una declaración. Es la declaración, primero, de gracias. Es la declaración que hace el que entrega algo de que está entregando esto. Te entrego esto que te he prometido. Esto es una declaración. El que recibe dice, vale, lo recibo. Esto también es un tipo de declaración. Y a partir de analizar si está o no de acuerdo con eso que ha pedido, con eso que ha recibido, entonces aquí es muy importante que si no está de acuerdo con lo que ha recibido, se da el aprendizaje. Y el aprendizaje sí que acerca y genera relaciones de confianza. Es decir, es totalmente válido decir a una persona que lo que te ha entregado no está conforme con lo que tú habías pedido. Lo que sí es importante es que a partir de ahí tú enseñes a esa persona, es decir, le digas, mira, es que yo lo quería más completo, es que yo lo quería de colores y me lo has entregado en blanco y negro, es que yo lo quería de una manera que se entendiera mejor esto que has puesto al final, que casi no lo has mencionado, esto era la parte más importante, que desarrollaras más esta parte. Si tú eres específico en esto, estás también siendo impecable con lo que recibes, analizarlo y verlo si era lo que querías, y a partir de allí la relación se acerca. El otro tiene la confianza, probablemente la siguiente vez, de preguntarte también específicamente qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres. Fijaos que esto sirve tanto para las relaciones personales, familiares, pareja, amigos, como para las relaciones laborales. Y es muy importante en el coaching que analizando todo el ciclo de coordinación de acciones, la persona sepa dónde están sus debilidades, porque todos tenemos fortalezas, todos se nos dan bien algunas partes, algunas conversaciones, algunas fases de la negociación, de la coordinación de acciones, y algunas no tan bien, y en algunas fallamos. Y es que siempre, por ejemplo, me falta decir gracias. ¡Wow! ¡Qué importante declaración! Qué importante que empieces a decir gracias
cuando recibes algo. Qué importante que empieces a decir detalles de lo que se puede ajustar en lo que recibes de otro, ¿sí? Cuando se dan este tipo de aprendizajes, que quedan las cosas bien hechas, a mí también me gusta hablar mucho de los errores. En nuestra sociedad parece también mal visto equivocarse. Y resulta que equivocarse es una de las cosas que nos hacen aprender, que nos hace crecer más. En la escuela, cuando un niño se equivoca, es como, uy, lo hiciste mal, esto no es así, y hasta allí queda. Parece mentira. La próxima vez, el niño no se va a atrever a levantar la mano y responder por temor a equivocarse. Quiero deciros que esos aprendizajes los tenemos desde muy pequeños. Cuando nos equivocamos, parece que ya no nos quieren tanto. No recibimos felicitaciones, no recibimos feedback positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos atrevemos a contestar por temor a equivocarnos. Equivocarse, señores, es de las cosas más bellas que se pueden hacer en la vida. Cuando nos equivocamos muchas veces, podemos hacer las cosas de una manera más ideal, más excelente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo no hay que hacerlas. Ya sabemos cómo no hay que hacer las cosas. Ahora podemos hacerlas mejor, en forma excelente, mejor aún, porque ya sé cuántas cosas no hay que hacer. Si sé 20 maneras de equivocarme, la 21, te lo juro, te saldrá de una manera espectacular. Recuérdate que cuando la fase del cumplimiento requiere la declaración de satisfacción por parte del que recibe. Es decir, el ciclo, el cierre del ciclo, el cierre correcto, sería el que trae como consecuencia que ese espacio central de confianza aumente, que ya prácticamente yo no tenga que pedir tan específicamente porque el otro sabe lo que yo quiero. Imaginaos esta relación. Son relaciones en donde nos sentimos tan a gusto que prácticamente sentimos que el otro nos lee la mente. Ahora, hay que decirlo. Para que este círculo siga aumentando, yo cuando sienta eso, de que prácticamente con una mini petición de mi parte o con una seducción de mi parte, ya el otro me dio lo que yo necesitaba y exactamente como yo lo quería. ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, muchísimas gracias porque era exactamente lo que quería. Te has pasado. Ya casi me lees la mente. Ya casi no tengo que decírtelo. Siéntete del otro lado. Cuando te dicen eso, ¿te ha pasado? Si no te ha pasado, pídelo también. Recuerda que el arte está tanto en pedir como en ofrecer. Y si no lo tienes lo que quieres, empieza a pedir específicamente lo que necesitas. Si tú crees que lo has pegado con un regalo fantástico, con algo que te has pasado horas planificándolo, y el otro no te dice que sí, que era eso, también puede ser que simplemente lo piensa, lo siente, pero no te lo ha dicho. Pues pide que te lo diga. Pide que te lo diga, porque esto es lo que hace que las relaciones aumenten en confianza. Cuando hablamos de impecabilidad, también podríamos mencionar nuestra identidad, porque ser impecables nos hace ser quien somos. Hablando de impecabilidad, hay un cuento antiguo de la India que cuenta que había un muchachito que tenía muy, pero que muy mal carácter. Su padre le dijo, cada vez que tú des una palabra inapropiada, tengas una salida de mal carácter con alguien, clava un clavo en esta puerta. Y le dio un conjunto de clavos y un martillo. El niño hizo lo que le pidió su padre. Y al cabo de algunos días, había clavado 37 clavos. El padre le propuso que cada vez, luego que controlase su carácter, podía desclavar un clavo de esa puerta. Porque el niño le dijo que, haciendo esto de clavar los clavos, se había moderado un poco más. Entonces ahora pasaba a la fase de desclavar un clavo cada día que controlase su carácter. El niño al final de otros días logró desclavar todos los clavos de la puerta y le dijo al padre orgulloso que realmente había podido desclavar, que no quedaba ni un solo clavo en esa puerta.
Cuando el padre le llevó de nuevo a ver la puerta, le dijo, ¿estás observando que, aunque ya has desclavado todos los clavos, la puerta sigue agujereada? Cuando hablamos de identidad, en el coaching es muy importante, porque cada persona es única. Tú eres único e irrepetible. Hablando de esto, me encanta citar a Martha Graham, la bailarina, que decía que existe una vitalidad, una fuerza vital, una aceleración, una energía que se traduce en acción a través de ti. Y como solo existe un solo tú en este mundo, esta expresión es única. Si la bloqueas, no podrá existir a través de ningún otro medio y se perderá. El mundo la perderá. No depende de ti determinar cuán buena es, ni compararla con otras expresiones. Tu misión es mantener el canal abierto. El principal dilema en nuestras vidas es la confrontación entre nuestro desarrollo y la satisfacción. Es que nos desconectamos de nosotros para protegernos. Consecuentemente, perdemos el contacto con nuestras necesidades verdaderas y nos refugiamos en actividades y comportamientos que nos mantienen distraídos, es decir, desconectados. Acabamos siendo reactivos o nos encerramos en nosotros mismos, bloqueando así nuestro canal. Nos distanciamos de lo que tenemos en lugar de estar en contacto con lo que verdaderamente queremos hacer y ser en nuestras vidas. Esto nos conduce a varias dinámicas que nos hacen despegarnos de nuestro yo más profundo, que incluyen a veces tres fases importantes. Primero, el apego a un yo idealizado. Esto es querer ser lo que no somos, querer ser lo que alguien nos dijo que podíamos o teníamos que ser. Lo segundo es creencias comparadas con otros. Es decir, nos comparamos con que otro logra lo que sea, yo no lo logro. Cree en ti mismo. En ti está la fuerza y la creencia para hacer lo que tú viniste a hacer en este mundo. Y lo otro es la baja inteligencia emocional. Esto quiere decir que no reconoces y distingues en qué estás, cómo te encuentras, cuáles son tus estados emocionales. Y a partir de ahí expresar tu íntimo ser tú y recuerda, tú eres único e irrepetible. Y estas tres cosas que habitualmente hacemos nos separan de ese ser único que podemos ser. En el coaching es muy relevante lograr recuperar esa identidad, lograr abrir ese canal, lograr acompañarle a esa persona a abrir ese canal y que reconozca cuando ese canal de lo que es está abierto, cuando está cerrado, cuando está escondido y qué puede hacer para reabrirlo de nuevo. Esto implica aprender a reconocer nuestras formas de desconectarnos con nosotros mismos y nos permite, digamos, yo lo diría como volver a casa. Y eso se siente perfectamente cuando estamos conectados con nuestro yo más profundo, con lo que vinimos a dar y entregar a este mundo, cuando estamos centrados y conectados con nuestra esencia. Vamos a entrar ahora a ver las etapas del coaching. Pero antes veamos varios elementos. El coaching se da cuando la persona existe una diferencia o quiere ir de un punto A un punto B. Quiere hacer un desplazamiento en su vida. Para lograr este proceso, tenemos que tener en cuenta varios elementos. Por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es la situación presente. Hay que diagnosticar muy bien lo que falta y lo que esa persona está sintiendo en ese momento, cuidando y manteniendo todo su sistema, lo que se llama su ecología personal. También tienes que tener en cuenta como coach, tener varias habilidades a desarrollar durante todo el proceso de coaching. Rapport o sincronía, empatía con esa persona, ¿sí? Tener ese vínculo activo. Y como vimos en el curso 1, también es muy importante la escucha activa, tener curiosidad, estar abierto a lo que esa persona te trae y te está presentando como dificultad, ¿sí? El hablar y el escuchar, recuerda que es mucho más importante escuchar que hablar. Tienes que dejar que esa persona se exprese. Para esto tenemos también el arte de hacer preguntas que veremos más adelante.
Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, veamos a continuación una a una las 5 etapas principales de un proceso de coaching. Primero tenemos el asunto. El asunto, ¿de qué hablamos? Centramos la conversación en un tema específico. Cuanto más específico, mejor. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿me cuentas un poco más acerca de este tema? ¿Qué más sucedió sobre esto que nos pueda interesar específicamente? ¿Cuál es el problema específico que quieres tratar? ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué elementos hay implicados? ¿Sí? Digamos que centramos y le damos comida, le damos sustancia a ese asunto del cual hablamos, para circunscribirlo en un contexto y en unas acciones específicas. Hasta ahí la primera etapa. La segunda etapa es, recuerda, el punto B, muy importante, es el objetivo o situación deseada. Específicamente, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo se resolvería esta situación que tienes en el presente? ¿Cuál es nuestro punto B? Buscamos el resultado deseado en esta conversación y ayudamos a que el colaborador especifique y centre un objetivo muy detallado. Digamos que identificamos con claridad esa situación deseada. Le ponemos sensorialidad. ¿Cómo te sentirás cuando esto suceda? Cuando esto ya esté logrado. ¿Qué es lo que verás? ¿Qué es lo que oirás? ¿Qué sentirás? ¿Con quién estarás acompañado? ¿Cómo se resuelve perfectamente para ti esta situación? ¿Quién quieres ser cuando llegues allá? Recuerda el proceso de cambio de identidad que se da en el coaching. La tercera etapa son los recursos. ¿Qué habilidades tienes en el presente para lograr esto que quieres lograr? Digamos que se entiende perfectamente la situación actual y la situación deseada y entendemos que hay una distancia entre una y otra. Entonces, unas preguntas que podemos usar es ¿qué has probado hasta ahora que te ha funcionado? Si has vivido una situación similar. Esta fase es la fase de los recursos, los que tienes y los que te faltan. Te va quedando a ti claro a través de preguntas, vas entendiendo ese observador, esa persona, pero también le tiene que ir quedando claro al coachee son los recursos que tiene, que ha usado hasta ahora y han funcionado, y cuáles no han funcionado o cuáles le falta desarrollar, sus propios recursos. Pasando a la fase 4. Pasamos a las opciones de acción para lograrlo. Las opciones que tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Y para buscar opciones, la mejor es la conversación de posibles acciones. Es la conversación de la creatividad. Realmente, tu coachee tiene que ponerse muy, muy creativo. Tiene que pensar en todas las posibilidades que tiene. Tiene que pensar en planes de acción posibles, imposibles, todos los que se le ocurran. Y después de eso, decidir con cuáles acciones se quedan. Esa fase termina cuando el coachee se compromete a realizar esas acciones que ve como posibles. La fase 5 es el compromiso para la acción. ¿Qué va a hacer esta persona para la instalación de nuevas prácticas, de nuevas acciones y convertir estas acciones en hábitos? Seleccionó las opciones posibles y ya se compromete a que cuál es el primer paso, mañana qué vas a hacer, esta semana siguiente, y ponemos fecha de cumplimiento a esas acciones. Aseguramos ese compromiso. Realmente tienes que sentir como coach si tu coachee está comprometido o lo ves un poco dudoso. Y allí tienes que acentuar tu apoyo como coach. ¿De qué manera, por ejemplo, puedes estar presente para ayudarle a que establezca sus compromisos y sus próximos pasos? ¿Cuándo te puede llamar? ¿Cuándo te va a buscar ayuda o cuándo te va a informar de cómo van las fases de cumplimiento? ¿Cuándo te puede decir si encuentra un obstáculo y cómo superar eso que puede ser un imprevisto? Las preguntas sugeridas para esta etapa, la etapa del cierre del coaching, es qué sacas de esta conversación, qué te llevas, qué vas a hacer, cuál es el plan de acción específico, cuál es el paso más importante y urgente, de qué manera contribuirán estas acciones a lograr tu nuevo yo o tu nuevo objetivo y cómo puedes mantenerte en ese estado de responsabilidad ante los compromisos que estás adquiriendo.
cómo vas a manejar, por ejemplo, posibles contingencias. Y allí termina el proceso del coaching, que luego, si en una nueva sesión se retoma más cortas las fases iniciales y se retoma desde donde se dejó. Vamos a empezar una parte que a mí me encanta. Vamos a desarrollar nuestras opciones de acción como coach en saber hacer preguntas, el arte del preguntar. Tenemos muchos tipos de preguntas y yo voy a presentarte las principales. Primero quiero que como coach estés muy consciente de algunas preguntas que a veces utilizamos habitualmente y que serían preguntas que no se utilizan en coaching no se utilizan o se minimizan en su uso lo máximo posible. Son las preguntas para diagnosticar, las preguntas para entender y las preguntas para enjuiciar. La de diagnosticar es como para conocer detalles. Se obtiene mucha información, pero no es la información válida para poder ayudar a esa persona. Las preguntas para entender es como conocer el problema y ya la persona conoce su problema y conoce su dificultad. No nos ayuda mucho tampoco. Y las preguntas para enjuiciar, recordemos esa conversación de juicios personales, nos deja un poco pegados en el quiebre. Son preguntas cerradas que nos dejan explicando nuestras emociones y nuestros sentires, pero no nos sacan de allí. Veamos cuáles son las preguntas que sí serían de coaching. Una primera tipo de preguntas son las preguntas limpias. Es decir, aquí, si como coach sabemos poco del tema, mejor, porque vamos a estar más curiosos, más abiertos, que no vamos a tener muchos juicios sobre eso. ¿Por qué? Porque no conocemos el tema. Con lo cual, de allí viene el nombre. Estaremos más limpios y puros para escuchar esa información, para escuchar a esa persona que nos trae esa información. ¿Sí? Escuchamos más bien su manera de ver el mundo y hacemos preguntas para conocer más el mapa del cliente. Conocemos cómo se siente con esto, qué le está pasando. Vamos a decir que son preguntas limpias porque también serían preguntas sin prejuicios. Luego tendríamos las preguntas para conocer más del pasado. Estas también, cuidado porque se minimizan en su uso más útil, que valga la redundancia. Solo son preguntas que ayuden al cliente a pensar si en el pasado le ha pasado algo similar y ha salido airoso de esa situación. Es decir, preguntas tipo, si te ha pasado algo similar, ¿cómo lo has resuelto? ¿Qué hiciste? ¿Qué te ayudó en ese entonces a salir de esa dificultad? En coaching no se indagan traumas ni digamos causas muy antiguas de por qué le pasó a esta persona, incluso si le ha pasado varias veces. No, usamos el pasado como recurso. Piensa en un problema actual para ti y chequea cómo te sientes en cada caso. Es muy diferente que alguien te pregunte qué te pasa, por qué te pasa esto, cómo te sientes, a si has pensado que ¿ha habido alguna situación anterior que has resuelto? Fíjate que eso te lleva a otro pensamiento totalmente distinto. Luego, podríamos dividir los tipos de preguntas en dos grandes grupos. Las preguntas enfocadas al problema o enfocadas a la solución. Las preguntas enfocadas al problema son del tipo de personas que dan consejos y orientan. Hacen ver al que pregunta, digamos, como inexperto y al que responde como experto en el tema para dar consejos. Digamos que son preguntas que ahondan en el problema y lo diagnostican y a veces son preguntas que parecen preguntas pero son consejos. Tipo, ¿le has preguntado esto? ¿Se te ha ocurrido decirle esto otro a esa persona? ¿Le has pedido qué? Normalmente estas preguntas son bastante cerradas porque no llevan al colaborador o coachee a que explore nuevas posibilidades. Fíjate que es muy diferente enfocar tus preguntas a la solución. También temporalmente es diferente. Recuerda que el pasado lo minimizamos y nos vamos más a futuro. Pensamos más en el C punto B, en cómo nos sentiremos cuando lleguemos allí, quiénes seremos, cómo estaremos allí. Y esto te lleva a tener otra mente.
otro tipo de pensamiento que te lleva a enfocarte en la solución. Porque además, yo como coach no soy el experto en tu problema. Simplemente te estoy colaborando para que un observador nuevo te dé una solución posible, pero que tú mismo encuentras. Yo no sé por lo que estás pasando y sintiendo probablemente, pero sí puedo ayudar a otro a que aclare cómo se siente, cómo puede pensar sobre su futuro, visualizando el resultado y sus consecuencias al alcanzarlo. Es decir, recuerda que se pregunta sobre el pasado solo para obtener recursos y se ahonda en el futuro, en esa situación, en el qué, el cómo y cuándo. Ahora te voy a proponer hacer un ejercicio que te llevará a pensar en forma diferente. Te voy a pedir que pienses en un problema que tengas en este momento. Puede ser un problema, digamos, sin demasiada dificultad. Piensa en una dificultad que llamaremos light, ligera. Y ahora te pido que, escuchando, simplemente cierres los ojos y escuches estas preguntas que voy a hacerte. ¿A qué te llevan? ¿Cómo te sientes con ellas? ¿Qué es lo que realmente quieres resolviendo este problema? ¿Cómo vas a reconocer en el momento que sientes eso que quieres, que ya lo lograste? ¿Qué cosas específicamente cambiarán en tu vida cuando llegue ese momento? ¿Y esa emoción que has decidido tener, cómo se va a manifestar? ¿Cómo la llamas? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? Te pido que ahora pienses en quién más se va a beneficiar de ese nuevo estado tuyo. Y por un momentito piensa si hay algo similar en tu vida anteriormente que haya pasado y que se ha resuelto satisfactoriamente. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has salido airoso de esa situación? Y de nuevo, piensa otra vez cuál va a ser el primer paso que vas a dar para alcanzar eso que quieres. Exactamente cuándo y cómo lo vas a hacer. ¿Qué puedes hacer a partir de este momento que no hayas hecho hasta ahora y que te va a llevar a ese estado específico de logro, de consecución? ¿Quién crees que te puede ayudar en esto? ¿Hay alguien al que le puedes pedir ayuda? ¿Cómo vas a pedir esa ayuda y cuándo? Simplemente siente cómo vienen respuestas diferentes a tu pensamiento. Uno de los objetivos claves del coaching es promover la resiliencia en el colaborador o coachee. ¿Qué es la resiliencia? A mí me gusta explicar este concepto a veces difícil de pronunciar, pero muy fácil de entender. Ya lo verás. Esto es un juguete infantil. Son unas gomitas que están diseñadas para jugar con ellas. Yo puedo estirarla, estrujarla, puedo mm, volverla casi un nudo completo y ella siempre vuelve a su forma original. Pero más aún, ¿sabes qué? Ella, además de la maltratada por mí, cada vez que yo la maltrato así, ella se fortalece más. Es un material diseñado para que con el movimiento y con la grasa de mis dedos, este material se hace cada vez más y más flexible y siempre retoma su forma original. Pero además de su forma original, está más fortalecida en su material físico. El término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. Es como cuando un sujeto o un grupo, animal o humano, es capaz de hacerlo. Se dice entonces que tiene una resiliencia adecuada o alta y puede sobreponerse a contratiempos y además resultar agrandado, fortalecido por esos contratiempos de los cuales sale airoso y recupera su forma original. La resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se centra en las fortalezas, en las capacidades, en los valores y atributos positivos de los seres humanos y no en sus debilidades o patologías.
como la psicología tradicional. En el diccionario, el término resiliencia se corresponde aproximadamente con el término entereza. En el material en PDF puedes ahondar este concepto trabajando las 7 resiliencias de Wolin y Wolin. Revísalo y aumenta tu resiliencia. Ya has terminado el curso número 2 del programa de Coaching Profesional Aplicado. Hasta ahora hemos visto qué es una conversación, los tipos de conversaciones, el ciclo de coordinación de acciones lo hemos detallado. Hemos distinguido las 5 etapas principales del coaching, hemos añadido tipos de preguntas a tu argot y hemos conceptualizado la resiliencia como objetivo clave del coaching. Hasta ahora, espero que esto, hemos estado en el mundo lingüístico, añada posibilidades de acción a tu hablar, a tu lenguaje. En el curso 3 ahondaremos en las emociones y en el curso 4 en el dominio de la corporalidad y la expresión corporal. Te espero.